El día de hoy, en la sesión de hoy, tocará hablar de álgebra, especialmente en conceptos fundamentales. Para eso voy recorriendo un poco los apuntes que tenemos disponibles en el curso de inducción. Entonces, esta parte la voy a dejar a ustedes para que ustedes vayan leyéndola y yo me voy a enfocar en las partes un poco más importantes para que quede lo más ligero posible el video. Ok, empezamos con la división. ¿Cómo se dividen los números? Existen números hablando de los números reales, porque también tenemos los números imaginarios. Pero ahorita la clasificación referente a números reales se divide en números racionales y números irracionales. Hablamos de números que son racionales, y recordamos un poquito la palabra racional, que a final de cuentas resulta ser una división. Entonces, cuando nos referimos a números racionales, entonces nos estamos refiriendo a una división, una razón de. Entonces decimos que números racionales son aquellos que se pueden representar en forma de una fracción. Y, a su caso contrario, los números irracionales son aquellos que no se pueden presentar en forma de una fracción. Entonces, en este caso de números irracionales tenemos como ejemplo a pi, 3.1415,9, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que no podemos representar este número en una fracción como 3/4, 5/2, 1/8, se considera un número irracional. Otro ejemplo es el número de Euler, 2.17, etcétera, o epsilon, como de repente lo conocemos. Ese es otro ejemplo de números irracionales. Dentro de los números racionales tenemos aquellos que son enteros. Cuando tú haces una división, resulta que puedes encontrar enteros o puedes encontrar fracciones. Incluso dentro de los números racionales puedes encontrar fracciones que son periódicas, es decir, que tienen número de decimales infinitos, que se repiten y se repiten y se repiten. Como un tercio, por ejemplo, que sería 0.33333, etcétera. Es periódico y por lo tanto se repite. Dentro de estos números, aquí está un tercio, estaría en racionales. ¿Por qué? Porque se puede representar en forma de una fracción. Ok, y tenemos los números enteros. Y los enteros podemos tener positivos, el cero, que es el neutro, y negativos. Dentro de los positivos podemos encontrar los pares, impares o primos o compuestos. Ok, voy a avanzar un poquito más. En cuanto a la notación que vamos a estar utilizando, vamos a tener A es igual a B. Entonces aquí tenemos una igualdad. El signo que tenemos en medio es un igual. Aquí tenemos una diferencia, aquí tenemos un mayor que. ¿Cuál es la diferencia entre los signos mayor que y menor que? Si al final de cuentas son una representación de qué cifra es mayor que otra. La diferencia entre un signo y otro está en que tú lees siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí estás diciendo que A es mayor que B. Aquí estás diciendo que A es menor que B. Aunque puedes representar esto de diferente forma, por ejemplo, puedes representar AB menor que A, estaría representando lo mismo que acá, A es mayor que B. Como su lectura siempre va de izquierda a derecha, entonces esa es la diferencia entre un signo y otro, la lectura. Aunque la representación es, decirte qué cifra es más grande que la otra. Ahora tenemos mayor igual, menor igual. En este caso tenemos que x es mayor a 0, es decir, que es positivo. Y acá indicamos que x es menor a 0. Recordamos la línea recta. Y ahora sí vamos a platicar un poquito de las expresiones de forma fraccional. Creo que ya, espero que la mayoría sepa la representación de una fracción. Recordemos que la parte que tenemos arriba es el numerador, la parte que tenemos en la parte de abajo es el denominador. Numerador, denominador, hay que recordarlo. Aquí factorizamos el signo, no creo que haya ningún problema. Y empezamos con la adición de fracciones, que de repente tenemos algunos problemas, y también con los productos y divisiones. Ok, para esto me voy a ir un poquito a este espacio para hablar un poquito de esto. Ok, entonces a veces se nos dificulta un poquito las fracciones de forma general. Entonces, cuando de repente tenemos dudas en cómo trabajar con las fracciones, aquí tengo ejemplos de suma, 2 ejemplos de suma.
un ejemplo de un producto y un ejemplo de una división. Ok, entonces me va a permitir aquí poder expresarlas. En este caso, por ejemplo, nótese, tenemos una suma de dos fracciones, A entre B más C entre B. Ok, nótese que lo primero que tenemos que identificar en esta suma es que el denominador que corresponde tanto a una fracción como a otra es el mismo. Quiere decir que tenemos AB y AB en el denominador. Cuando tenemos este caso, dejamos AB, es decir, a nuestro denominador que se repite, como un solo valor, es decir, como B. Es decir, tomamos el mínimo común múltiplo de estos dos valores, que es B. Una vez que tenemos B, podemos sumar directamente los numeradores que tenemos. Esto solo se aplica cuando B, es decir, cuando el denominador es el mismo en las dos fracciones. En este caso se repite B y B. Entonces, solamente cuando pase eso, tomas a B directo, el denominador repetido, y sumas directamente a más C. Cuando los denominadores no coinciden, en este caso tenemos AB y tenemos AD, son números distintos, entonces lo que se hace es una multiplicación de B por D. Entonces, tenemos AB y tenemos AD. Y luego, una vez que tienes el denominador final, en este caso nuestro denominador final es BD, lo que vas a hacer es tomar tu denominador final, dividirlo entre el primer denominador, en este caso el primer denominador se llama B, y el resultado que tengas de esta división habría que multiplicarlo por el numerador. En este caso nuestro numerador, como estamos haciendo la división entre B, es decir, entre la primera fracción, vamos a tomar el numerador de la primera fracción, es decir, por A. En este caso, B y B se hacen 1, B entre B es 1, y tendremos a 1 multiplicado por D, y a su vez D multiplicado por A. Por lo tanto, el resultado sería A multiplicado por D. AD. Para la segunda, tendremos que nuevamente tomar nuestro denominador final, que se llama BD, y dividirlo entre el segundo denominador, en este caso es D. El resultado de esto habría que multiplicarlo por el segundo numerador, que en este caso es C. Entonces se eliminarían D y D. Se dice eliminar porque es un término común, pero en realidad se hacen 1, D entre D es 1, multiplicado por B pues es B, y nos quedaría BC. Entonces tendríamos BC de este lado. Entonces esa es la forma en la que vamos a nosotros estar trabajando con las sumas. Cuando tenemos productos, es decir, multiplicaciones, es fácil porque solamente multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador directo. Tendríamos BD y en la parte de arriba AC. ¿Sale? Es directo. Posteriormente sería una simplificación, pero eso lo veremos en el siguiente video. Después, cuando tenemos, recuerden entonces, producto es directo. El numerador por numerador, denominador por denominador. Cuando tenemos división, es un poco diferente, se hace producto cruzado. Entonces, imagínate un zigzag, este por este y sube, este por este y baja. Entonces ya sabes la posición en la cual les van a ir. Tienes que multiplicar A por D, te quedaría AD, dividido entre B por C. Y después simplificaríamos. Si se te complica un poco, recuerda que a final de cuentas tienes una división. Entonces estás dividiendo tu primer término, o tu numerador sería A entre B, dividido entre C
entre D. Entonces, puedes hacer lo que nosotros conocemos como la ley de la herradura. Entonces, nos quedaría A por D, y en el denominador nos quedaría C por B o B por C, que es justo lo que tenemos acá. Entonces, recuerda, suma, dependiendo obviamente de la situación de la suma en la que te encuentres, si tienes una suma en donde las fracciones coinciden en denominador, se pasa directo el denominador y se suma directamente lo que tienes en la parte de arriba. Ojo, se suma, no se multiplica. A y C. Cuando tienes un diferente denominador, multiplicas el denominador y ahora sí, tomas el denominador final, lo divides entre el primer denominador y después el resultado lo multiplicas por el primer numerador. Vas a hacer lo mismo del otro con la segunda fracción. Tomas el denominador final, lo divides entre el denominador, el segundo denominador, y el resultado lo multiplicas por el segundo numerador. ¿Sale? Ese sería, y al final pues suma los dos productos de los resultados. Posteriormente pues ya tocaría reducir. Esto en general para este tipo de fracciones. Ahora, eso de forma muy generalizada. Vamos a hablar un poquito de los monomios. Monomios es cuando tenemos un término solamente. Poli, bi, bueno, voy a hablar un poquito de bi. Bi, 2, tri, 3. Entonces, mono, 1. Quiere decir que vas a tener un solo término. Bi, 2 términos. Tri, 3 términos. Poli, muchos términos. ¿Sale? Entonces, a continuación se presentan algunos ejemplos, yo más o menos de una explicación muy sencilla, pero espero que con esa explicación ya ustedes puedan resolverlos. Y ahora les tocaría a ustedes trabajar con los ejercicios para resolver. Son suma, suma, suma y suma de fracciones. Entonces recuerda, si los denominadores, los que tienes en la parte de abajo, no coinciden, habría que multiplicarlos. Tomas el denominador final, lo divides entre el primero y el resultado lo multiplicas por el primer numerador. Nos vamos con el segundo, nos vamos al segundo, el tercero y demás. Ojo, habría que respetar los signos que traemos en la suma. Esta es una suma algebraica, obviamente, no es una suma como tal en el sentido de la palabra, es una suma algebraica. Ok, entonces espero que con esto haya quedado un poco claro la parte de conceptos fundamentales.